Bueno, buenos días. Un agradecimiento a los medios que se hicieron presentes a esta convocatoria de conferencia de prensa. Conferencia de prensa que se convoca en el Día de los Trabajadores Rurales y en la previa del 1 de mayo, con motivo justamente de estas luchas que tiene por delante la clase obrera. Y bueno, sobre esos asuntos vamos a conversar con Jorge Asís y Marcelo Gianotti, que ya le damos la palabra y la bienvenida. Bueno, reiterar el agradecimiento por participar. La idea era convocar y tratar de transmitir un mensaje por el Día del Trabajo del Trabajador Rural, tratando de marcarlo lo que ha sido esta semana, que está cargada de acontecimientos importantes para todo el conjunto del pueblo trabajador. Una semana que arranca el 27 de abril con la entrega de estas 430.000 firmas que convocan a un plebiscito para intentar transformar en serio lo que es el cerno de la seguridad social, que son las políticas que tienen que ver con las jubilaciones, más allá de que la seguridad social abarca otras cosas. Está claro que para nosotros, para la mayoría del pueblo, lo que está en disputa de forma permanente es la forma y la posibilidad de que nos jubilamos después de una vida de trabajo y de esfuerzo. Y seguramente esta semana que empieza ahí, el 27 de abril, o capaz que antes, cuando los compañeros de ATCS se deciden a lanzar una campaña en pro de un proyecto alternativo a la reforma de la seguridad social que impulsaba el gobierno, habrá gente que lo toma como una victoria, como un grupo de la clase obrera y popular que salió a juntar las firmas con muy poco apoyo, y otra gente que evidentemente lo está tomando como una amenaza a sus privilegios, y que de esa forma pensamos nosotros que van a reaccionar, y de hecho ya empezaron a reaccionar así. El mismo 27, desempolvando un viejo fantasma que tenían en el baúl, que es el fantasma del comunismo. Nuevamente el fantasma del comunismo está recorriendo el Uruguay desde el mar al Guarén, intentando que la gente vea a quienes impulsamos este plebiscito y que impulsamos algunas transformaciones asociadas a él, como los piratas que se quieren adueñar de una cantidad de ahorros que los trabajadores tienen depositados en la SAFAP. Nosotros pensamos que de hecho quienes se están apropiando y quienes están haciendo algunos negocios de corte financiero justamente con los ahorros de los trabajadores son las propias AFAP, y que por eso esos recursos deben volver a tener un uso más soberano. Justamente después del 27 de abril, algunos de nosotros recordamos lo que fue un aniversario más de la muerte del último líder campesino que tuvieron los trabajadores rurales del país, que fue Raúl Sendí, que había hecho con mucha claridad un planteo en 1987 a la salida de la cárcel y de la dictadura, muy resumido en 4 palabras, que era tierra, salario, el problema de la deuda externa y el problema de la banca. Y esos cuatro pilares, digamos, de aquella consigna del BEBE hoy son más necesarias que nunca. De hecho, caemos a la fecha de hoy, a este 30 de abril, día que saludamos a todos los trabajadores rurales organizados, los compañeros que están celebrando hoy en Valentín y Salto, justamente con la consigna por la tierra y con Sendí, en un momento de dificultades para todo el sector del trabajo y en particular para los trabajadores rurales. Nosotros tenemos que tener presente que se han perdido en estos últimos 10 años 50.000 puestos de trabajo vinculados a la ganadería. Pasamos de tener más de 120.000 trabajadores
formales como cotizantes de la BTS a tener unos 80.000. Y bueno, eso habla de cuál es la realidad del sector, un sector que está perdiendo lugares de trabajo y que por lo tanto nos está generando un territorio rural cada vez con menos gente, que se trata, nosotros no podemos visualizar y atar al proceso de concentración y tranquilización de la tierra que estamos viviendo permanentemente, que cada vez se hace más patente cuando recorremos esos territorios y nos encontramos con las escuelas tan vacías, con los caminos tan arruinados, producto de que cada vez hay menos gente habitándolo. La ley 19.000, que fue la ley que crea el Día del Trabajador Rural, es una ley de 2 artículos. El primer artículo es que lo declara a este día como feriado no laborable y pago para los trabajadores rurales del sector. Y el segundo artículo no sabemos qué pasó, pero decía que el Poder Ejecutivo organizará y promocionará las actividades y medidas necesarias destinadas a difundir la importancia de la labor del trabajador rural en nuestro país. Claramente sobre este segundo artículo, en estos últimos años, producto del gobierno que viene administrando la nación, estas cosas vinculadas al artículo 2 no han estado presentes, y ahí de hecho, más allá de que en algún desfile aparezca algún ministro, incluso hasta el presidente disfrazado de paisano, no se ha valorizado ni se ha puesto sobre la mesa la realidad del sector del trabajo rural, que todos sabemos que es un sector postergado. Postergado en los servicios que recibe, porque la educación en el medio rural no es como en el medio urbano, la salud no es como en el medio urbano, la conectividad a internet no es como en el medio urbano, el acceso a otros servicios indispensables para la vida y la cultura no es como en el medio urbano, y los salarios tampoco. Hoy la gran masa de trabajadores rurales está cobrando 30.000 pesos por mes, más unos 5.300 pesos por un filtro de alimentación y vivienda, en el caso de los empleados que son secos, o sea que no reciben el surtido. Y eso evidentemente nos lleva a asociar, digamos, producto de ese monto, que el trabajador rural es un trabajador casi pobre, que además muchas de las veces no es como en el medio urbano, donde la compañera de ese trabajador puede encontrar acceso a algún trabajo que permita complementar el ingreso familiar. Si bien es cierto que hay un conjunto de trabajadoras que hoy por hoy están también poniendo su fuerza de trabajo al servicio de la producción, la gran mayoría del trabajo rural sigue siendo masculino y joven en general. Cualquier censo que miremos de población rural va a decir que la característica de la población rural es que son jóvenes en edad de trabajar. Ni los niños ni los viejos tienen mucho lugar, lamentablemente, en el campo nuestro de hoy. La otra cosa que queríamos nosotros transmitir, aparte de la pérdida esta de lugares de trabajo, es que en los últimos 10 años también se deterioró la participación de la masa salarial en lo que es el Producto Bruto Ganadero. Si bien es cierto que el Producto Bruto de la producción rural tiene un incremento casi que permanente, lo contrario pasa con la participación de los salarios en ese producto, ubicándose hoy en un 30%, que es el menor de las participaciones cuando lo comparamos con otros sectores de la actividad. Si consideramos que la economía de forma global en Uruguay tiene aproximadamente una participación de los salarios en la masa del Producto Bruto Nacional del eje del 40%. Y bueno, acá tenemos entonces otra muestra más de la inequidad por la que atraviesan los trabajadores de la tierra. Y para terminar este conjunto de fechas que tienen que ver con esta semana, seguramente vamos a llegar al 1 de mayo con un acto que suponemos que luego de lo que fue el impulso de haber juntado esas 430.000 firmas que tan nervioso han puesto a la clase que detenta el poder, va a ser un 1 de mayo bastante renovado respecto a lo que venía haciendo, y es una semana
histórica esta que atravesamos, donde además el posicionamiento de distintos sectores políticos, producto de lo que son la entrega de la firma, nos van a obligar a pararse de un lado o del otro del campo popular. Y eso también va a impactar de alguna forma en la campaña electoral que vamos a enfrentar. Y nuestro mensaje en ese sentido es bien claro. Acá se está con los trabajadores, se está con la clase obrera o se está con quienes están administrando, digamos, los grandes recursos financieros que la clase obrera está transfiriendo hoy a estas empresas que están lucrando con el trabajo y con el ahorro. Entonces, pensamos que de aquí para adelante, con la misma independencia de clase que se jugó este primer tiempo del partido, digamos, habrá que jugar el segundo y seguir convenciendo de mano a mano al vecino, al pariente, para intentar inundar en octubre de alguna forma las urnas con la papeleta que derogue esta reforma de la seguridad social, como le llaman ellos, con Salgana en la cabeza, que nos permita jubilarnos a los 60 años con 30 años de aporte en forma opcional, que derogue las AFAP y que lleve a que las jubilaciones mínimas se equiparen al salario mínimo nacional, porque bueno, tenemos un montón de jubilados, cerca de 200.000 abandonados a los 15.000 pesos por mes, justamente en la edad que esos 15.000 pesos terminan todos en el servicio integrado de salud, ¿no? O sea, es más importante conseguir los remedios que la comida para ese montón de ciudadanos. Y de alguna forma, nosotros lo que decimos es, bueno, si esta reforma se torna insustentable y va a generar el caos que las autoridades del gobierno dicen que van a generar, nosotros decimos, esas autoridades de gobierno son nuestros empleados, nosotros los pusimos ahí, les estamos pagando bien, tienen todas las condiciones para trabajar, oblíguense a trabajar para generar sustentabilidad en el sistema, pero que la sustentabilidad no emerja de vuelta de lo que es el modo del pueblo sufriente, y que no se toquen algunos sectores que o bien tienen exoneraciones o bien tienen capacidad de aporte, y sin embargo nos estamos dejando exento de eso, obligando a un sacrificio y a un trabajo que en el caso, por ejemplo, del trabajador rural, llegar a los 65 años cumpliendo funciones es llegar con un cuerpo bastante deshecho, producto de que, bueno, que no es lo mismo el trabajo rural que se hace al aire libre que el trabajo que realiza un montón de trabajadores urbanos que se hace protegido, por ejemplo, de las inclemencias climáticas, y sin la rudeza y el esfuerzo físico que tienen la mayoría de los rubros donde se desempeñan los trabajadores rurales. Entonces, lo que decimos que hay un racimo de esperanza y de ilusiones que nosotros logramos juntar luego de este importante acto del 27 de septiembre, de abril, y que apelamos otra vez a la militancia de a pie, a ponerle justamente un mensaje de esperanza y cumplir como buenos orientales con el sueño de Artigas y que los más infelices sean los más privilegiados. Muchas gracias. Mal podríamos hacer nosotros en no poner en discusión este tema en dos fechas fundamentales para los trabajadores. La reivindicación es lógica de los trabajadores rurales y la reivindicación de los trabajadores el 1 de mayo con todas las luchas permanentes que se han llevado adelante. Que no tienen culminación, pero sí tienen ese proceso de discusión, de lucha, de reflexión. Entonces nos parece importante desde este espacio poner el tema del trabajo rural y los trabajadores en discusión. Vamos a ver si efectivamente causa el efecto que nosotros esperamos en aquellos actores políticos que tienen algún tipo de compromiso en este momento y que capaz asuman
ese compromiso más adelante después del proceso electoral. A eso es a lo que apelamos cuando nosotros convocamos a hablar de estas cosas, hablar de números, hablar de dificultades de los trabajadores rurales. Y yo le agregaría lo que dijo el Turco, el nivel de organización que muchas veces no logran esos trabajadores rurales, por la dispersión que en algunos momentos tienen y porque los patrones juegan de alguna manera para que no se organicen. Eso es, nos parece a nosotros de manera fundamental, poner arriba de la mesa cuando vemos que se están discutiendo otras cosas y no se discuten los reales problemas que tienen, en este caso, los trabajadores. Entonces, para nosotros, el grupo político, el grupo integrante de trabajadores, nos parece muy importante poner este tema en discusión para que además el colectivo político en general tome este tema y empiece a discutirlo de manera seria y responsable. Y propuestas hay muchísimas, nosotros las vamos a trasladar mañana ahí en el Club Rafael Juniors, a partir de las 10 de la mañana estamos convocando para el acto ahí en el Club Rafael Juniors, a micrófono abierto con una parte artístico cultural que se va a llevar adelante y la exposición de algunos temas que también se discutan, sobre todo cuando vemos la pobreza de la discusión en la campaña política que ya empieza a visualizarse. Estamos poniendo temas arriba de la mesa para que se discutan de manera seria y responsable. Bueno, muy bien, finalizamos la conferencia de prensa. Volvemos a reiterar el agradecimiento a los presentes y reiteramos la invitación para mañana en el Club Rampla Juniors a partir de las 10 de la mañana. Una convocatoria para todos los trabajadores con micrófono abierto, así que aquellos que quieran expresarse en el trabajo, como decía Jorge recién, apenas si salimos victoriosos del primer chico, todavía no ganamos nada. Entonces no podemos aflojar el compromiso como trabajadores para que se concreten esta patriada que significa ganar ese plebiscito y poner en la Constitución nada más y nada menos que estos 3 puntos, que a partir de allí vamos a poder sí discutir una seguridad social que beneficie a los trabajadores, que beneficie al pueblo todo y no al gran capital y a la SAFAP y a los bancos. Así que muchas gracias por estar, muchas gracias por participar de esta conferencia de prensa y será hasta mañana a las 10 de la mañana en el Club de Rafael Juniors.